Fue un día extremadamente activo para todos los pilotos en esta práctica libre número 1. Tomemos en cuenta que es un fin de semana de formato sprint, por lo tanto es la única jornada en la que pudieron hacer su prueba y error. Desde el inicio explotaron al máximo esa hora disponible que tenían. Y es que debemos de considerar que las condiciones de este circuito cambiaron profundamente a comparación del año 2023. Esto se debe por el momento del año en el que se está desarrollando este gran premio. Para 2024 la temperatura ya no es un factor a considerar. Recuerda que el año pasado llegaron a tener bastantes estragos, tanto los monoplaza como los pilotos por esta situación. Fue un desgaste extremo mecánicamente hablando y también en el factor humano. Pero para esta campaña todo cambió. Gracias a esto, el desempeño de los autos mejoró significativamente. Llegamos a ver un recorte sustancial en cuanto a los tiempos desde el principio. Los pilotos se estaban dividiendo entre neumáticos de compuesto medio y compuesto duro. Son las gomas que se utilizarán mayormente este fin de semana, así que necesitaban encontrar el mejor funcionamiento en cuanto a la puesta a punto con estos dos compuestos. Los blandos solamente se proyectan para la Q3 de la Shootout y también la clasificación para el Gran Premio, pero únicamente para esas dos instancias debido a la degradación alta que tiene este asfalto. Desde el inicio vimos diferentes programas, algunos estaban enfocando en tandas largas y otros en tandas cortas, todo de manera acelerada porque debían de entender el comportamiento del monoplaza que cambió radicalmente en vuelta de clasificación y también en ritmo de carrera. Desde el principio vimos la complejidad que es encontrar el balance aerodinámico, especialmente en las curvas de alta velocidad. Este es un circuito que requiere alta carga aerodinámica, pero las organizaciones siempre han pretendido perder lo menos posible en cuanto a velocidad punta. Es un trazado en el que es muy complicado concretar el adelantamiento, por lo tanto darle un arma extra al piloto siempre da cierta ventaja. Así que a pesar de que se requiere esta ala cargada, tratan de situarse en ese punto del mínimo requerido para que de esta manera tengan un buen funcionamiento en el paso por curva, pero también cierta posibilidad en la recta, el lugar predilecto para llegar a atacar en este fin de semana. Este es todo un reto aerodinámicamente hablando y lo comprobamos en cada uno de los giros. Muchos pilotos iban largos en varias curvas, llegaban a salir a la grava por esta misma situación. Ese balance es complicado de encontrar, pero habían algunos que estaban bien encaminados, por ejemplo Ferrari y McLaren. Hasta ese momento eran los equipos que estaban mejor encaminados. Tanto Leclerc, Sainz, Piastri y Norris estaban peleando por hacer la vuelta más rápida. De llamar la atención es que lo estaban haciendo con neumáticos de compuesto duro y neumáticos de compuesto medio, pero a pesar de esto, de estar utilizando en teoría compuestos más lentos que el blando, la mejora general gracias a la temperatura y las condiciones era tan alta que el recorte de tiempos a comparación de 2023 fue abismal. Tomemos en cuenta como referencia que a mitad de la sesión ya estaban en el 1.23. Los SF24 estaban plasmando tiempos muy competitivos, a comparación del año pasado por ejemplo, donde la pole position se pudo ejecutar con un tiempo de 1.23.778, lo que reflejaba que la organización había elegido perfectamente bien la etapa del año en la que se debía de correr, porque en el inicio del fin de semana, con poco engomado y además compuestos medios y duros, estaban recortando el tiempo de la pole position del año pasado, una cifra impresionante, lo cual también era prometedor para la quali y por supuesto la carrera sprint que tendremos mañana. La sesión se fue desarrollando y poco a poco vimos cómo las prestaciones del circuito fueron mejorando poco a poco. De esta manera, como es normal, fueron recortando todavía más los cronos. Ferrari y McLaren no dejaron de pelear por el liderato en ningún momento, pero la organización que simplemente no se estaba adaptando con tanta eficiencia era el equipo de Red Bull. Tanto Max Verstappen como Sergio Pérez estaban sumamente alejados de los tiempos más competitivos. El mexicano y el neerlandés estaban muy alejados de la configuración aerodinámica ideal. Los toros llegaron a tener mucho trabajo. Entraron repetidas veces a los boxes para llegar a corregir cierto déficit, pero al momento de ejecutar las pruebas en las vueltas, su mejora no era suficiente. Estaban quedándose en la parrilla media. Ambos corredores del equipo austriaco estaban sufriendo y bastante en Qatar. Y si no llegaban a corregir algo, simplemente se tenían que despedir de la lucha en el campeonato de constructores, porque sus dos rivales directos se estaban proyectando como favoritos para pelear por la victoria este fin de semana. El programa de entrenamientos de toda la parrilla siguió adelante y llegaron a montar los neumáticos de compuesto blando al final de la sesión. Faltando aproximadamente 13 minutos para el final, comenzaron a probar esas vueltas de clasificación. Ya habíamos estado viendo un recorte a
hablando del año pasado, pero cuando montaron las gomas rojas, esto fue todavía más claro. Llegaron a girar en tiempos de 1.22 y 1.21, cronos que son 2 segundos más veloces que la pole position del año pasado, en la práctica libre apenas. Esto era una señal clara de que seguramente para la quali íbamos a tener tiempos más bajos del 1.20. Aunque una situación es cierta, a pesar de que las condiciones fueron mejorando, es decir, se fue engomando el trazado, lo cual entrega más adherencia, las salidas de pista no llegaron a ceder. De hecho, todavía seguíamos viendo la pelea de los pilotos por tratar de encontrar ese balance, un factor muy importante para la clasificación en cuanto a los límites de pista. Por otro lado, también veíamos un factor que iba a ser una variable a considerar, por supuesto, y es el tráfico, algo con lo que iban a tener que lidiar en la clasificación, especialmente en algunos sectores del trazado que son extremadamente estrechos. Recuerden que este circuito fue creado especialmente para MotoGP, por lo que hay algunos tramos en donde literalmente solamente cabe un monoplaza, por lo angosto que es. Así que, como te adelanté en la previa, el ingeniero y el piloto iban a necesitar esa sincronización perfecta. Encontrar una vuelta limpia iba a ser muy complicado para todos los corredores, principalmente en la Q1 con los 20 en pista. Llegamos a ver vueltas continuas por parte de los pilotos al final, ejecutando sus ensayos de quali. Es ahí donde Leclerc llegó al 1.21 alto, en concreto el 1.21.953, un tiempazo. Ferrari se veía muy sólido a estas alturas junto con McLaren. Norris fue el mejor posicionado de los del equipo papaya con el 1.22.378, pero al final se repartieron los lugares del primero al cuarto entre los SF24 y el MSL38. Si hablamos de Red Bull, Verstappen quedó en la 11ª posición y Pérez 18º. Panorama complicado para ellos hasta ese momento. Hablando de Mercedes, también llegaron a tener algunas dificultades. Russell quedó octavo con el 1.23.160 y Hamilton décimo con el 1.23.188. Los W15 también necesitaban progresar bastante si querían repetir su éxito del Gran Premio anterior. Hasta ese momento todo se veía muy interesante, porque no se sabía cuánto podían llegar a mejorar, y prácticamente no tenían tiempo, porque unas horas después llegaba la shootout, y justamente vamos a hablar de lo más importante que sucedió ahí. Te recuerdo que si te gustan este tipo de resúmenes, suscríbete para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Deja tu like para saber que te gusta el formato de este tipo de videos, porque además nos ayudas bastante a crecer dentro de la plataforma. Es momento de ir a lo más importante que pasó en la quali shootout. Okay, Lewis, close that gap as much as you can. It's hammer time. Como sabemos, iniciaba todo con la Q1 shootout, en donde es obligatorio utilizar neumáticos de compuesto medio. Recuerda que el formato así lo estipula, tanto en la Q1 como en la Q2. Por esta misma razón, los corredores estaban condicionados a dar algunas vueltas continuas. La pista estaba fría y necesitaba colocarse en temperatura. Los neumáticos de compuesto medio dan la ventaja de dar algunos giros más, no solamente uno como están condicionadas las blandas. Es algo que debían de hacer si querían estar mejorando constantemente las vueltas, porque durante todo el año los equipos nos han demostrado que la estrategia general siempre en este tipo de circunstancias es ejecutar algunas vueltas en los primeros minutos, y así lo ejecutaron. Salieron de inmediato para tener las primeras sensaciones del asfalto, comprobar que la configuración era la correcta. Desde el inicio, los primeros que mostraban una fuerza importante eran los McLaren y los Ferrari. Estaban haciendo tiempos bastante competitivos, bajando justamente los cronos del año pasado como ya se preveía. Después de haber completado los primeros giros, McLaren estaba liderando con el tiempo de Norris, 1.22.785 décimas, seguido de Leclerc a casi medio segundo, pero esto se debía a la constante mejora del circuito. Debajo de ellos, el campeón del mundo trataba de exprimir al máximo su RB20, que simplemente no podía competir. Para ese momento, los dos Red Bull aún estaban muy lejos de la cima. Faltaban 6 minutos y medio para el final de esta sesión. Lo que quedaba por delante era dar las vueltas continuas, esperar a que la pista tenga su progreso y al final tratar de explotar al máximo las condiciones. En este caso se da en los últimos segundos, porque es ahí justamente en donde está el punto máximo de prestaciones. Fue un recorte constante de tiempos, además de ver cómo peleaban todavía por mantenerse dentro del trazado en las curvas, un problema que no fue ajeno para ninguno de los equipos. De hecho, todos llegaron a tener algunas vueltas eliminadas o abortadas porque se iban hacia la grava. Una de
de las variables que también estaba siendo factor era el tráfico. Llegamos a ver cómo pilotos levantaban el pie del acelerador, esto porque habían sido perjudicados en algún sector. Por lo tanto, dependiendo del estado de los neumáticos, debían de esperar al siguiente giro para poder cronometrarlo. Entrábamos a los últimos 2 minutos de esta Shootout Q1, en donde vuelta a vuelta el orden en cuanto a la clasificación estaba cambiando constantemente. La salvación o el descarte se iban a definir en los últimos instantes. No había nada seguro para nadie, cualquier error iba a ser muy costoso. En la cima, McLaren y Ferrari no bajaban en cuanto a su pelea por el mejor tiempo, pero además ya se estaba sumando Mercedes. Los W15 habían ajustado perfectamente y George Russell en particular estaba peleando entre los 3 primeros. Mientras tanto, Verstappen había llegado a mejorar, aunque no lo suficiente para aspirar a los primeros puestos. Si hablamos de la zona media, había una igualdad importante, la lucha constante por despegarse lo más posible a la zona de eliminación. Justamente los que estaban en riesgo, por ejemplo, en este caso eran Stroll, Alonso, Joe, Hülkenberg y Colapinto. Pero mientras entrábamos al último minuto, quien estaba en un riesgo enorme era Sergio Pérez, que al igual que su compañero había mostrado una mejoría, pero lastimosamente para él, en su última vuelta, cuando abrió su giro, se encontró con un Leclerc que estaba haciendo lo mismo, lo que provocó que se estorbaran en la recta, algo que perjudicó en particular a Pérez, que no tenía un giro competitivo. Perdió bastante en el primer sector, lo que condicionó todo su tiempo final. Con esto quedó eliminado una vez más en Q1. Un resultado bastante negativo. Veremos si mañana se puede llegar a recuperar para estar en zona de puntos. Recuerden que solamente se llevan unidades los 8 primeros. Los eliminados acá fueron Pérez, Tsunoda, Ocon, Joe y Colapinto. So box, 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 box. Todo iniciaba de la misma manera con la Shootout Q2, en este caso los pilotos estaban urgidos por sentir las sensaciones con el auto, en especial porque el viento incrementó, lo que dificultaba todavía más las curvas. Al igual que en la primera quali, la adherencia iba a incrementar poco a poco. Los pilotos salieron con la intención de ejecutar 2 intentos, conscientes también de que todo se iba a definir en los últimos segundos, como ya estamos acostumbrados a ver. En este caso, al momento de que todos cerraron su primer intento, Ferrari mostraba una gran fortaleza, y es que parecía que a los SF24 no les costaba demasiado trabajo colocar en temperatura las gomas, porque ya era tendencia hasta este momento que en los primeros intentos llegaban a tener mejor rendimiento. Red Bull, McLaren y Mercedes llegaban a estar cercanos o superarlos ya en su segundo intento, lo que demostraba un dato interesante. En el primer crono, Leclerc se colocaba primero con el 1:22.130, pero Norris se mantenía muy cercano, solamente 43 milésimas lo separaban. Verstappen también comenzó siendo competitivo, estaba a 58 milésimas del monegasco. La diferencia era mínima entre los que aspiraban a esa primera posición, y todavía tenían rango de mejora. La sesión siguió adelante, y mientras pasaban los pilotos por línea de meta veíamos cambios constantes en toda la parrilla. Piastri se colocaba primero con el 1:22.050, recortando el tiempo del Ferrari. Y unos segundos después, Verstappen fue capaz de igualarlo todo. Estaban exactamente en el mismo tiempo, aunque la vuelta del australiano fue eliminada por límites de pista. Pero esto hablaba de lo igualado y cambiante que iba a ser la quali. La tensión estaba incrementando porque la mejora estaba siendo para todos. Se iban a jugar la eliminación prácticamente en los últimos segundos. Faltando solamente un minuto, quienes estaban en la zona del descarte eran Lawson, Alonso, Stroll, Bottas y Magnussen. Todos se encontraban en giro. La pelea por el pase a la Q3 iba a ser muy intensa. Los Aston Martin trataron de hacer el máximo posible. Alonso, por ejemplo, se quedó a solamente 40 milésimas de estar presente en la Q3, el regreso más esperado de este equipo. Pero lastimosamente para él, Lawson fue quien lo dejó en la 11ª posición. De hecho, vimos algunas sorpresas de pilotos que aprovecharon al máximo las oportunidades, que en este caso hay que darles gran crédito. Nico Hülkenberg llevó a su Haas a la 8ª posición en este caso, y Gasly demostraba la buena inercia que tenía llevando a su Alpine a esa instancia final. Al final de la sesión, Mercedes ya se estaba colocando como la segunda fuerza. Norris terminó liderando esta Q2 con el 1:21.231, pero Russell se quedaba en la segunda plaza, seguido de Piastri y Hamilton en la 4ª posición. Verstappen complementaba el top 5. Los eliminados acá fueron Alonso, Albon, Bottas, Stroll y Magnussen.
Los últimos 8 minutos quedaban por delante. En esta ocasión sí podían montar neumáticos de compuesto blando, lo que nos indicaba que iban a ser recortados mucho los tiempos. Necesitaban quedarse rodando en el trazado, esto por el poco tiempo que tenían disponible. Además, al ser un fin de semana de formato sprint, necesitan administrar perfectamente los neumáticos blandos. Todavía queda la quali para el Gran Premio, que se llevará a cabo mañana. Así que solamente tenían un juego disponible. Iniciaron de inmediato con la vuelta de calentamiento. Los pilotos no perdieron un solo segundo. Parecía que los primeros que iban a abrir su giro iban a ser Verstappen y Sainz, pero en medio de la vuelta decidieron abortar el giro. En este caso es muy posible que esto se haya dado porque Verstappen estaba dándole rebufo a Sainz. El madrileño había iniciado vuelta muy pegado al neerlandés, por lo tanto si seguía adelante le iba a dar una ventaja considerable al piloto de Ferrari. Por lo tanto, por temas estratégicos llegó a abortar el giro. Pero quien sí llegó a completar su vuelta fue Charles Leclerc. Al final cronometró el 1:21.705. Con eso se colocaba primero, aunque de manera muy breve, porque los MSL38 terminaron su intento de inmediato y fueron bastante superiores al SF24. De hecho, Norris era la referencia con un tiempo de 1:21.012. A décima y media estaba Piastri y muy lejos de la cima Leclerc estaba a casi 7 décimas de Lando. Los McLaren estaban volando en Lusail, solamente quedaban 3 minutos para el final, y todavía faltaban algunos pilotos que no habían logrado hacer su vuelta: Hamilton, Russell, Verstappen y Sainz, por ejemplo, quienes eran candidatos a estar en las primeras filas. Verstappen cerró su primer intento, colocando el tiempo de 1:21.315. Se colocaba tercero por encima de Leclerc y los dos Mercedes, momentáneamente, porque Russell y Hamilton estaban justamente detrás del actual campeón del mundo, y lo relegaron casi de inmediato. Russell se colocaba tercero en ese momento. El británico estaba a 274 milésimas de Norris. Y por otro lado, Hamilton también lograba un tiempo, pero en esta ocasión no era tan fuerte y se quedaba quinto. El orden antes del último intento de todos era Norris, Piastri, Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Gasly, Lawson, Sainz y Hülkenberg. Pero todavía quedaba tiempo para ese último giro. Faltando 1 minuto y medio es cuando comenzó la acción. Todo para llegar a definir la parrilla de salida para el sprint de mañana. En ese segundo intento por parte de todos, Norris no lograba mejorar. De hecho, al final abortó y se fue a los boxes. Quien sí mejoró y bastante en el primer sector fue Piastri, haciendo récord. Lastimosamente para él no logró concretarlo también en el segundo y tercero, por lo que quedó por debajo de su compañero de equipo hasta ese momento. Verstappen y los dos Mercedes, además de los Ferrari, también estaban concretando su vuelta, y fue hasta esos últimos segundos que vimos cómo todo se definió. Verstappen trató de ser competitivo, pero el auto simplemente no está al nivel este fin de semana, o por lo menos hasta este momento. Llegó a mejorar su crono, pero no lo suficiente. Fue superado por Mercedes, McLaren y Ferrari. Este fin de semana parece ser que los toros son con claridad la cuarta fuerza. El actual campeón del mundo se quedó a 3 décimas del poleman, que en esta ocasión fue Lando Norris. Tiene una gran oportunidad para llevarse una victoria, aunque no tendrá una tarea nada sencilla, porque enfrenta a George Russell. El británico explotó al máximo su W15 y fue en esas últimas instancias donde el Mercedes se hizo presente por fin. Ferrari terminó decepcionando un poco, se esperaba más de ellos. Carlos Sainz en este caso es el mejor situado en la cuarta posición. Quiero mostrarte justamente la parrilla de salida para mañana. Tenemos el orden del top 10 con Norris, Russell, Piastri, Sainz, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Gasly, Lawson y Hülkenberg. Tenemos un potencial de pelea muy interesante en la parte superior, porque será una lucha de iguales entre 3 equipos. Seguramente será una arrancada caótica, una combinación de pilotos que puede ser muy explosiva. Es importante que hagamos la mención a los 3 corredores que llegaron hasta las últimas instancias en contra de todo lo que se pronosticaba: Gasly, Lawson y Hülkenberg, que concretaron una gran clasificación. Hasta el momento Gasly se mantiene dentro de los puntos, pero estará bajo el ataque de Lawson y Hülkenberg, por supuesto. Tendremos muchísima acción mañana. Recuerda que será en la primera sesión, así que te daré los horarios. Inicia todo con la sprint, la carrera corta. Unas horas después tendremos la clasificación para el Gran Premio de Qatar, día de mucha actividad.
Y hasta acá llegó el resumen. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, suscríbete para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Coméntame en la parte de abajo quién crees que se lleve la victoria en esta sprint de mañana que tendremos temprano. No olvides dejar tu like, además acá te dejo algunos videos para que te entretengas mientras vemos toda la acción de la shootout y la clasificación en el resumen que tendremos mañana. Yo me despido, te agradezco haberlo visto hasta el final, nos vemos mañana.